Bien, pues vamos a comenzar con derivada. La derivada y el problema de la recta tangente, ¿sí? Entonces, bueno, pues Isaac Newton hizo aseveraciones muy importantes en sus trabajos relativos al cálculo. Newton aportó a la física contribuciones tan revolucionarias como la ley de la gravitación universal y sus tres leyes del movimiento. Entonces, el cálculo se desarrolló a la sombra de cuatro grandes problemas en los que estaban trabajando los matemáticos europeos del siglo XVII. Entonces, el primer problema era el problema de la recta tangente. Luego, el problema de la velocidad y la aceleración. Después, el problema de maximizar y minimizar funciones de tipo algebraico y en continuidad. Y problemas del área bajo la curva. Entonces, los matemáticos estuvieron hablando de todas estas situaciones. Y bueno, dentro de esta parte hablaremos de cómo hallar la pendiente de una recta tangente. Utilizaremos la definición del límite para calcular la derivada y entenderemos la relación que hay entre derivada y continuidad, ¿sale? Entonces, poco a poco estaremos hablando de esta parte. Y bueno, pues aquí te quiero mencionar que qué significa la recta tangente a una circunferencia. Bueno, pues una recta tangente, ¿qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? Pues significa que la recta corta en un punto a la circunferencia, ¿no? Acuérdate que también tenemos rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas que cortan en dos puntos a una curva, ¿no? Entonces, aquí tenemos el clásico problema de una función. Y bueno, pues como puedes darte cuenta, aquí tenemos en la primera gráfica, tenemos la recta tangente a una curva en un punto, tanto en la primera gráfica como en la segunda gráfica como en la tercera gráfica, tenemos cómo se ve reflejada una recta tangente en una curva, ¿no? Entonces, vayamos a hablar de esa parte. Fíjate, esto es muy importante. La derivada y el problema de la recta tangente. En esencia, el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce a calcular su pendiente en ese punto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender la gráfica. Fíjate, vamos a analizar esta gráfica. Imagínate que yo tengo una función suave, ajá, y esta función, en ella vamos a imaginarnos que construimos una recta secante. Si ves la recta, es esa recta azul que pasa por la curva. Ajá, imagínate una curva suave o totalmente continua. Ajá, y lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Tenemos un punto, perdón, que tiene como coordenadas C, f de C. Ajá, imagínate que tengo un punto C con coordenadas C, f de C y tengo un triángulo que se va a formar en esa curva. Entonces, en esa curva voy a tener un delta X. ¿Quién va a ser delta X? Bueno, pues delta X, si tú lo recuerdas, delta X es el famoso X2 menos X1. O sea, ¿quién es en realidad el incremento o delta X? Pues es una diferencia. Ajá. ¿Y quién va a ser en este caso delta Y? Bueno, como tengo el punto C, f de C, al momento de moverme yo hacia arriba, voy a tener una alteración en C, ¿verdad? La alteración va a ser en el eje de las X, me voy a mover delta X, por eso me queda C más delta X en el eje de las X, y para la función f de C va a cambiar, porque C va a aumentar. C va a aumentar de C a C más delta X, entonces va a ser f de C más delta X, ¿sí? Entonces, bueno, como podrás darte cuenta, si yo tengo un punto C, f de C, ese es un punto de tangencia y voy a tener otro punto que es un punto de la recta secante, que va a ser C más delta X, f de C más delta X. Entonces, en el segundo punto de la gráfica de f, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula de la pendiente. Bueno, ¿qué están haciendo aquí? Recordarás de tu curso de geometría analítica que m, la pendiente de una recta es y2 menos y1.
entre x2 menos x1, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo aquí, acuérdate, ¿quién es esto? Pues esto es delta y entre delta X, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, cada que yo te mencione delta Y, tú te vas a imaginar Y2 menos Y1, y cada que yo te mencione delta X, te vas a imaginar X2 menos X1, ¿sí? Entonces, al hacer el cociente de los incrementos, de los deltas, que también le llaman incrementos, voy a obtener esta cuestión, ¿no? Que es delta Y entre delta X. Ahora, fíjate cómo de la gráfica lo que van a hacer aquí es que están sustituyendo. Yo lo que voy a sacar aquí es la pendiente de la recta secante. ¿Qué es una recta secante? Pues una recta secante es una recta que corta en 2 puntos a la curva. Y de la gráfica podemos ver que aquí tengo el triángulo que estoy formando cuya base es delta X y cuya altura, ¿quién va a ser? Pues la altura, estarás de acuerdo que como tengo este punto hasta acá arriba que tiene como en la ordenada en Y tiene f de c más delta X, ¿qué le debo de restar? Pues esta longitud que está aquí, estarás de acuerdo que es f de c más delta X menos f de c. Eso sería delta Y. ¿Por qué? Pues porque le tengo que restar el pedacito que queda de f en c. Ajá. O sea, por eso me queda una resta. Entonces, por eso están afirmando aquí que la pendiente de la recta secante va a ser f de c más delta x menos f de c entre, ¿quién sería delta x? Bueno, pues delta x sería c más delta x menos c, o sea, básicamente llegan a lo mismo que es delta x, ¿no? Entonces, esta pendiente que está aquí es la pendiente de una recta secante en términos de los incrementos, ajá, en términos de delta y de delta x, involucrando a la función f. Y entonces, ¿quién va a ser la derivada? Bueno, pues se dice que la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, como podrás darte cuenta, aquí esta pendiente no es la pendiente de una recta tangente, es la pendiente de una recta secante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle a la pendiente de la recta secante para que se convierta en recta tangente? Bueno, fíjate lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, dice, el miembro de la derecha en esta ecuación es un cociente de diferencias. El denominador es delta x, es el cambio o incremento en x, y el numerador es delta y, que es el cambio en y. Entonces, la belleza de este procedimiento radica en que se pueden obtener más aproximaciones y más precisas de la pendiente de la recta tangente, tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P. Entonces, si puedes observar en la primera gráfica, lo que están haciendo es que yo tengo que delta E, en la gráfica anterior teníamos el triángulo que tenía base delta X y altura delta Y. Entonces, lo que hacemos es hacer delta X lo más próximo al cero, es decir, delta X lo hacemos tender a cero. ¿Qué significa hacer delta X tender a cero? Pues significa irlo haciendo, fíjate, aquí tengo este espacio, luego aquí tengo este espacio. Lo que vamos notando es que delta X cada vez se va haciendo más pequeño hasta, ¿y qué es lo que hacemos con eso? Conforme vamos haciendo delta X más pequeño, el triángulo que se va convirtiendo en un solo punto. ¿Sí lo ves? Llega un momento en que la recta que era secante se convierte en una recta tangente. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle a la pendiente de la recta secante? Pues tenemos que hacer a delta X tender a cero. Cuando delta X tienda a cero, vamos a ir haciendo la base del triángulo cada vez más pequeña hasta un momento que llegue a convertirse esa recta que era secante, se va a convertir en una recta
tangente. Esa es la idea, ¿no? En 1637 el matemático René Descartes afirmó lo siguiente respecto al problema de la recta tangente. Y no tengo inconveniente en afirmar que esto no es solo el problema de la geometría más útil y general que conozco, sino incluso el que siempre desearía conocer. Entonces, cuando descubrieron que la pendiente de una recta secante se podía convertir en la pendiente de una recta tangente, surgieron muchas aseveraciones en la física y en la química. Entonces, aquí está la definición formal de lo que es la recta tangente, o sea, lo que es la derivada, fíjate. Si f está definida en un intervalo abierto que contiene al punto C y además existe el límite, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo aquí es aplicarle el límite a la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante es la pendiente de la que habíamos hablado anteriormente, en la parte de arriba. Entonces, si tú le aplicas el límite a esa pendiente, haces tender delta X a cero y entonces esta nueva pendiente que aparece aquí le podemos poner M de tangente. Esta nueva pendiente que aparece aquí es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la recta que pasa por el punto C, f de C con pendiente M es la recta tangente a la gráfica de F, ¿sí? Entonces, espero que hayas entendido. Yo sé que no es muy fácil esta parte, pero sí es importante que te des cuenta que calcular la derivada significa calcular la pendiente de una recta tangente a una curva. Ajá, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Imagínate que tengo la función, una línea recta, que es 2x menos 3 y te dicen, encuentre la pendiente de la gráfica f de x igual a 2x menos 3 cuando c es igual a 2, se puede aplicar la definición de la pendiente de una recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. Y bueno, fíjate cómo lo que están haciendo sobre la recta van a formar un triángulo. Ahí está el triángulo de la función f de x igual a 2x menos 3, toman el punto 2,1 porque me dicen, ¿por qué toman el punto 2,1? Pues porque me dicen que cuando c valga 2, ¿no? Entonces, si c vale 2, ¿cómo le hago para encontrar el punto 2,1? Pues sustituyo en la función, ¿verdad? Voy a sustituir f en 2. ¿Cuánto vale la función en 2? Sería 2 por 2 menos 3. 2 por 2, 4 menos 3, 1. Ahí está el punto 2,1. ¿Lo entendiste? Entonces, ese punto 2,1 está sobre la recta y lo que hacen, como la pendiente es 2, ajá, es una recta inclinada a la derecha, obviamente que la están graficando, y al momento de graficarla, ellos van a tomar un delta y igual a 2 y un delta x igual a 1. ¿Por qué? Pues porque lo único que están haciendo es la prolongación de estos datos. Fíjate, aquí tengo este valor, este es el 3 y sube hasta acá arriba. Entonces, la distancia que va a haber de aquí hasta acá vale 3, pero aquí no se te olvide que, o sea, la distancia de aquí a acá es 1. ¿No? Porque aquí tengo el 2,1. Entonces, 3 menos 1, 2. A ver, vuelvo a repetir eso. Primero encontré la parejita 2,1, ¿no? Luego lo que hice fue fijarme que toda esta distancia de aquí a acá, o sea, este punto de aquí es el 3,3. ¿Sí lo ves? Es el 3,3. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo ese puntito que es el 3,3 y la distancia desde el eje de las X, desde el 0 hasta arriba va a ser 3, pero aquí la distancia es 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Por eso delta Y vale 2 y delta X vale 1, ¿no? Porque pues es la diferencia que hay entre estas X de acá. La distancia de aquí a acá es 2 y la distancia de aquí a acá es 3. Entonces,
em, 3 menos 2 vale 1. Eso sería el valor de delta X. Espero que más o menos lo entiendas. Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que poner f de x más delta x. ¿Cuánto vale x? Pues me están diciendo que cuando c vale 2, ¿no? Entonces es como si tú tomaras x, no le llames c, llámale x. Entonces sería f, voy a evaluar a la función en 2 más delta x y le voy a restar lo que vale la función en 2. Entonces, ¿cuánto vale la función en 2 más delta x? Pues va a ser 2, o sea, la función es esta, ¿eh? No se te olvide. A ver, la función es 2x menos 3. Entonces, si me están pidiendo evaluar la función en 2 más delta x, ¿qué voy a poner? Voy a poner donde haya x, en lugar de poner x, voy a poner 2 más delta x. Entonces me queda 2 por 2 más delta x menos 3. Y a eso, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar la función en 2. Estarás de acuerdo que la función en 2 es 2 por 2 menos 3. Ya evalué la función en 2. Entonces tengo, otra vez, vuelvo a repetir lo que hice. Estoy evaluando la función f de x igual a 2x menos 3. La voy a evaluar primero en 2 más delta x, que me queda 2 por 2 más delta x menos 3. Y luego le voy a restar lo que vale la función en 2. 2 por 2 menos 3. Todo sobre delta x. Y luego voy a hacer operaciones. ¿Qué me va a quedar? Me queda 2 por 2, 4 más 2 delta x menos 3. Quito el corchete y menos 2 por 2, 4. Menos por más, menos 4. Menos por menos, más 3. Y simplifico, ¿verdad? Ahí todos los numeritos. Me va a quedar 4. Este 4 se va con este 4. Y este 3 se va con este 3 y me va a quedar 2 delta x sobre delta x, se va el delta x y me queda el límite cuando delta x tiende a 0 del 2. Pero tú sabes que el límite de una constante siempre es la constante. Por lo tanto, ¿cuánto vale la pendiente a la gráfica en x igual a 2? Pues la pendiente vale 2. Ajá. Entonces, eso es lo que acabamos de concluir con respecto a este primer ejercicio. Bien, vamos ahora con un segundo ejemplo. Ahora imagínate que en el ejemplo anterior tenías una recta, ahora tenemos una curva, una parábola, ¿no? Entonces te pide, calcule las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica x cuadrada más 1 en los puntos 0,1 y en menos 1,2. Bien, entonces, fíjate, lo que vamos a hacer aquí es, están jugando aquí con la expresión. Como tienes como tienes dos puntos, te están pidiendo la pendiente de la recta tangente, pues primero la vas a hacer de una manera general. Ajá, a ver si me entiendes. Voy a poner, como no me dan los valores y no me dan parejas ordenadas, lo podemos hacer así, fíjate. F de x es igual a x cuadrada más 1. Entonces, si voy a evaluar a la función en c más delta x, ¿quién va a ser la función evaluada en c más delta x? Bueno, pues va a ser, estarás de acuerdo, como la función es x cuadrada más 1, sería c más delta x al cuadrado más 1. Ajá, o sea, donde yo vea x, en lugar de ponerle x, voy a poner lo que vale x, que sería para este caso c más delta x. Entonces sería c más delta x al cuadrado más 1. ¿Y qué le voy a restar? Pues le voy a restar la función evaluada en c, o sea, le voy a restar c cuadrada más 1. Ajá, todo dividido entre delta x. Ajá, entonces es muy importante que hayas entendido ese paso. Vuelvo a repetir, estoy evaluando la función en c más delta x. Ajá, ¿por qué? Pues porque eso es un incremento que yo tengo que utilizar para poder calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, c más delta x al cuadrado, aquí tienes que desarrollar el binomio al cuadrado, te va a quedar el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, 2 por c por delta x,
más el cuadrado del segundo término, más 1, este más 1 es este más 1 de acá, y menos por más, menos c cuadrada, y menos por más, menos 1, ¿sí? Entonces, ahí tengo esa parte. Y lo que vas a hacer, bueno, fíjate, al momento de desarrollar el binomio al cuadrado, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a cancelar, aquí en este caso se va a c cuadrada, se va con c cuadrada, este 1 se va con este 1, y finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2c por delta x más delta x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Acuérdate que delta x lo tenemos que hacer tender a 0 y podemos factorizar en el numerador un delta x. Si yo factorizo un delta x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar delta x que multiplica a 2c más delta x. Entonces, ¿qué es lo que hice? Factorizar un delta x, y al factorizar delta x sobre delta x, esto se hace en 1 y me va a quedar 2c más delta x. Y como delta x tiende a 0, entonces me quedaría el límite cuando el delta x tiende a 0 de 2c más delta x sería 2c, porque esto es una constante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto es una manera de verlo. Tienes que sustituir el valor de c. ¿Cuánto vale c? Bueno, pues c va a tomar dos valores. Me están pidiendo que encuentre la pendiente de la recta tangente para c igual a 0 o para c igual a menos 1. Entonces, 2 por 0, ya nada más tengo que sustituir. 2 por 0, 0. La pendiente vale 0. Y 2 por menos 1, 2 por menos 1, menos 2. La pendiente vale menos 2. Ajá, esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, ¿cómo pudiste hacerlo? Pues como en el ejemplo anterior, en lugar de poner c más delta x, pudiste haber puesto f de ¿qué? De 0 más delta x. F de 0 más delta x y restarle f de 0, ¿no? Y todo sobre delta x. Si tú haces eso, pues directamente te va a dar la pendiente de 0 al hacer todos los cálculos. Entonces, lo puedes hacer con la c, lo puedes hacer con una x, o lo puedes hacer con el número 0, o lo puedes hacer con el número menos 1. Entonces, como podrás darte cuenta, el hecho de calcular la pendiente de una recta tangente a una curva se relaciona con límites, ¿sí? Y entonces a continuación vamos a hacer otro ejemplo, pero en Word. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Fíjate, te piden calcular la pendiente de la recta tangente a esta parábola f de x igual a x cuadrada en x igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, vamos a calcular el límite. Entonces, en este caso va a ser el límite. Profe, Vamos no se ve el... ¿no? Bueno, entonces aquí me piden calcular la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrada en x igual a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Pues del cociente, ¿verdad? Va a ser en este caso f de quién? F de x. Llámale c o llámale x, yo le voy a llamar x en este momento. Entonces sería f de x más delta x. Ajá. ¿Y qué le voy a restar? Pues le voy a restar f de x y todo lo voy a dividir entre delta x, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Fíjate, esto va a ser igual. Vamos a copiar el límite para hacerlo ya más rápido. Esto me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0. Y bueno, como la función es x cuadrada, voy a evaluar a la función x cuadrada en x más delta x. ¿Quién es la función evaluada? Pues te quedaría de la siguiente manera. Te quedaría x más delta x, ajá, x más delta x al cuadrado, porque la función es x cuadrada,
y le vas a restar lo que vale la función. La función vale x cuadrada. Ahí está. Entonces, fíjate lo que hice. Lo que hice fue, tengo la función x cuadrada y la estoy evaluando en x más delta x. Entonces me quedaría x más delta x al cuadrado menos x cuadrada y todo dividido sobre delta x, ¿sale? Y entonces, ¿esto qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Voy a desarrollar el binomio, me quedaría el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, que en este caso es 2x por delta x, más en este caso voy a elevar al cuadrado. ¿Quién voy a elevar al cuadrado? A delta x, porque es el cuadrado del segundo término. ¿Y qué le resto? Pues le voy a restar x cuadrada, ¿no? Entonces al restarle x cuadrada se va a cancelar x cuadrada con x cuadrada. ¿Así lo ves? Se va a cancelar esta x cuadrada con esta x cuadrada. Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué expresión? Bueno, pues me va a quedar menos 2x delta x más delta x cuadrada, ¿no? Entonces, tengo esta parte, tengo esto aquí, entonces fíjate, me queda menos 2x por delta x más delta x al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues lo único que me queda por hacer es factorizar un delta x. Yo voy a factorizar un delta x porque tengo delta x arriba y tengo delta x abajo. Y al factorizar, ¿esto a qué va a ser igual? Fíjate, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Voy a factorizar y me queda delta x. Me va a quedar lo siguiente. Me queda delta x que multiplica, ya factorizado, a menos 2x más delta x. Cierro paréntesis, se va a ir el delta x de arriba, se va a ir con el delta x de abajo, y esto va a ser igual a el límite, me va a quedar el límite de lo siguiente. Fíjate, me queda el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Pues de la expresión menos 2x